tardes, señor. En esta oportunidad le expondremos el pragmatismo por medio de diapositivas. Los integrantes de este grupo son Gabriel Gutiérrez, Byron Osorio, Alexis Guerra, Fabio Ortega, Emperatriz Guerra y Walfred López. Definición. El pragmatismo es una corriente filosófica centrada en la vinculación de la práctica y la teoría. Describe un proceso en el que la teoría se extrae de la práctica y se le aplica de nuevo a la práctica para tomar lo que se denomina práctica inteligente. Posiciones importantes, eh, po- posiciones importantes características del pragmatismo incluyen el instrumentalismo, el empirismo radical, el verificacionismo, la relatividad conceptual y el falibilismo. Existe un consenso general entre los pragmatistas de que la filosofía debe tener en cuenta los métodos y los conocimientos de la ciencia moderna. Conceptos generales. El pragmatismo valora la existencia y las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se opone a la visión de los conceptos humanos e intelectúa, presenta el significado real de las cosas y por lo tanto se contraponen a las escuelas filosóficas del formalismo y racionalismo. El pragmatismo como corriente filosófica se divide e interpreta de muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen permanecer a la idea original de lo que es pragmatismo. Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a generar prejuicios, como es todo lo contrario. En política se suele hablar de pragmatismo cuando en verdad el pragmatismo político se basa en prejuicios y apenas observa las consecuencias que no encajen con los prejuicios de base, que es muchas veces lo opuesto al sentido original del pragmatismo filosófico. Etimología y orígenes. La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego, programa, que significa práctica o asunto, situación concreta. El pragmatismo como movimiento filosófico comenzó en los Estados Unidos en la década de 1870. Charles Sanders Peirce se le atribuye el mérito de su desarrollo, junto con el contribuyente de finales del siglo XIX, William James y John Dewey. Su dirección fue determinada por los miembros del Club Metafísico Charles Sanders Peirce, William James y John Reed, así como John Dewey y George Herbert Mead. El primer uso impreso del nombre del pragmatismo fue en 1898 por James, quien atribuyó a Peirce el haber acuñado el término a principios de la década de 1870. James consideró la serie de ilustraciones de la lógica de la ciencia de Peirce, incluida la fijación de las creencias, en 1877 y especialmente cómo hacer que nuestras ideas sean claras en 1878, como la base del pragmatismo. A su vez, Peirce escribió en 1906 que Nicholas y John Graham habían sido instrumental al enfatizar la importancia de aplicar la definición de creencia de Alexander Vine, que era aquello sobre lo que un hombre está dispuesto a actuar. Peirce escribió que de esta definición el pragmatismo es poco más que un corolario, de modo que estoy dispuesto a pensar en él como el abuelo del pragmatismo. John Stott ha dicho, Chance Wade, read
también merece un crédito considerable, ya que tanto Peirce como Young recuerdan que fue Reed quien exigió un empirismo fenomenalista y falibilista como alternativa a la especulación racionalista. Peirce desarrolló la idea de que la investigación depende de la duda real, no de la mera duda verbal o hiperbólica, y dijo que para entender una concepción de una manera fructífera, considera los efectos prácticos de los objetos de su concepción, ya que la concepción de esos efectos es la totalidad de su concepción del objeto, que luego llamó la máxima pragmática, equivale a cualquier concepción de un objeto hasta que el alcance general de las implicaciones concibiera para la práctica informativa de los efectos de ese objetivo. Esto es el corazón de su pragmatismo como un método de reflexión mental experimental que llega a las concepciones en el término de circunstancias confirmatorias y confirmatorias imaginables. Un método hospitalario para la generación de hipótesis explicativa y propia para el empleo y la mejora de la verificación típica de Peirce en su preocupación por la inferencia de las hipótesis explicativas como fue de la alternativa fundamental habitual entre el relacionalismo deductivismo y el empirismo inductivismo, aunque era un lógico matemático y uno de los fundadores de la estadística. Principios básicos. Algunas de las diversas posiciones interrelacionadas que a menudo son características de los filósofos que trabajan desde un enfoque pragmático, incluyendo epistemología, justificación, una teoría coherentista de la justificación que rechaza la afirmación de que todo conocimiento y creencia justificada descansa finalmente en una base de conocimiento no inferencial o creencia justificada. Epistemología verdad. Una teoría deflacionaria o pragmática de la afirmación de que la verdad predicada de una afirmación no atribuye una propiedad llamada verdad a tal anunciado. Metafísica. Una visión pluralista de que hay más de una forma sólida de conceptualizar el mundo y su contenido. Filosofía de la ciencia. Una visión instrumentalista y científica antirrealista de que un concepto o teoría debe evaluarse por la eficacia con que explica y predice los fenómenos en oposición a la precisión con que se describe la realidad objetiva. Filosofía del lenguaje. Una visión antirrepresentacionalista que rechaza analizar el significado semántico de proporciones, estados mentales y enunciados en términos de correspondencia o relación representacional y en su lugar realiza el significado semántico en términos de nociones, como disposiciones para la acción, relaciones inferenciales y o roles funcionales. Por ejemplo, conductivismo e inferencialismo
No debe confundirse con la pragmática, un subcampo de la lingüística sin relación con el conocimiento, con el pragmatismo filosófico. Gracias, señor. Gracias, señor. Va, eso es todo, mucha. Voy a dejar de compartir. Corta. A la pucha.